Mi hijo estaba sentado en la lectura del testamento con una sonrisa arrogante, convencido de que yo no recibiría absolutamente nada de la herencia de 34 millones de dólares de su madre. Pero cuando el abogado leyó una sola frase, todo cambió. La sonrisa se borró del rostro de Dustin y empezó a gritar tan fuerte que las paredes de la oficina parecían temblar. Antes de continuar, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La taza de café se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de linóleo y rompiéndose en pedazos, justo cuando la voz de la señora Henderson se elevaba a través de la delgada pared del apartamento. «Tus malditos aspersores están inundando mis begonias otra vez, Jerry», vociferó. Agarré un trapo de cocina y me arrodillé entre los trozos de cerámica. 65 años, y todavía limpiando desastres que no eran del todo culpa mía. El sistema de riego automático que instalé el mes pasado tenía una junta floja que, cada 3 días, mandaba un chorro de agua sobre la línea divisoria de la propiedad. Intenté explicarle a mi vecina el calendario de reparaciones, pero la paciencia no era precisamente la mayor virtud de Eleanor Henderson. El teléfono sonó. Lo ignoré, concentrado en absorber el charco de café que se extendía por el suelo. La contestadora lo registraría, pero el timbre insistía, cortando el hilo de los gritos de Eleanor, que seguía desde el otro lado con su eterno discurso sobre el valor de las propiedades y los inquilinos desconsiderados. A la quinta llamada, me puse de pie y lancé el trapo empapado al fregadero. «Jerry Flores, dígame». «Señor Flores, le habla Janet Morrison, de Morrison, Wells & Associates, en Cheyenne». La voz de la mujer tenía ese tono profesional y medido que aprendí a reconocer con los años, el mismo que suele preceder a las malas noticias. «Lo llamo en relación a Bryana Elizabeth Flores». Mi mano se tensó alrededor del auricular. Nadie había pronunciado el nombre completo de Bryana delante de mí en 15 años. «¿Qué pasa con ella?» «Señor, lamento informarle que la señora Flores falleció el martes por la noche. El funeral será este viernes a las 2 de la tarde en la capilla Riverside Memorial». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me dejé caer en la silla de la cocina, cuyo crujido familiar me pareció de pronto demasiado fuerte en medio del silencio que siguió. Martes por la noche, eso fue hace 3 días. 3 días en los que yo estaba preocupado por un sistema de riego y manchas de café. «¿Señor Flores? ¿Está ahí?» Sí, aquí estoy». Mi voz sonó extraña, distante. «¿Cómo consiguió mi número?» Su nombre estaba en los efectos personales de la señora Flores como contacto de emergencia. Tengo entendido que estuvieron casados. Estuvieron casados. 22 años reducidos a una simple nota legal. Sí, nos divorciamos en 2010. Entiendo. Habrá una lectura del testamento después del funeral. Usted figura como beneficiario, por lo que sería importante que asista. Beneficiario. Aquella palabra se me antojó extraña, imposible. Bryana había levantado su imperio después de nuestro divorcio, transformando la pequeña consultoría que inició durante nuestro matrimonio en algo irreconocible para mí, salvo por lo que leía en los periódicos. ¿Qué podía haberme dejado ella a mí? ¿Podrá asistir, señor Flores? A través de la ventana de la cocina vi a Eleanor Henderson revisando sus begonias encharcadas, con las manos en la cintura, en esa postura que anunciaba que pronto vendría otra discusión. Pero sus quejas parecían ahora de otro mundo, lejanas e irrelevantes. «La capilla, ¿cuál me dijo?» «Riverside Memorial, en la avenida Grand. El servicio empieza a las 2, luego habrá una breve recepción. La lectura del testamento será a las 4:30 en nuestras oficinas del centro». Me descubrí asintiendo, aunque ella no podía verme. «Iré». Colgué y me quedé en la silla, mirando el teléfono como si fuera a sonar otra vez para darme una noticia diferente. Las manchas de café ya se estaban secando en el suelo, formando anillos oscuros que necesitarían fregado, pero no podía moverme. No podía procesar el simple hecho de que Bryana, la Bryana intensa, testaruda, imposible, ya no estaba. La luz de la tarde entraba de soslayo por la ventana de la cocina,
iluminando partículas de polvo que flotaban como recuerdos que tanto había intentado enterrar. Mientras estaba allí sentado, el nombre Brianna Elizabeth Flores resonaba en mi mente, cada sílaba arrastrándome hacia atrás en el tiempo, hasta encontrarme, de nuevo, en el diner de Murphy, una fría tarde de febrero de 1987. Ella estaba allí, con un abrigo rojo de lana, discutiendo acaloradamente con el encargado sobre sus prácticas de contratación. ¿Me está diciendo que no va a considerar candidatas mujeres para el puesto de encargada de fin de semana porque no pueden manejar la presión? Su voz, clara e inflexible, llenaba el local casi vacío. Es lo más ridículo que he escuchado en toda la semana. Me quedé con el tenedor en el aire, la porción de tarta de manzana suspendida a medio camino. La mujer giró un poco, dejando ver su perfil. Pómulos marcados, mandíbula decidida, cabello oscuro que atrapaba la luz fluorescente. Era magnífica en su enojo, y deseé que el encargado siguiera discutiendo solo para poder escucharla destrozar sus argumentos. Señora, no era mi intención ofender. Claro que no era su intención ofender, solo quería discriminar. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la deslizó por el mostrador. Cuando decida contratar según la capacidad y no por prejuicios anticuados, llámeme. La campanilla de la puerta sonó cuando salió, y el local se sintió de pronto más pequeño, vacío de energía. La observé mientras subía a un Honda Civic azul, notando cómo revisaba 2 veces los espejos antes de incorporarse al tráfico. Cuidadosa, meticulosa, pero dispuesta a pelear por lo que era justo. Esa es problemática, murmuró el encargado lo bastante alto para que todos lo escucháramos. Me levanté, dejando un billete de $5 junto a mi tarta a medio comer. No, dije con una certeza que me sorprendió. Esa es extraordinaria. La tarjeta quedó olvidada en el mostrador. Brianna Chen, consultora de negocios. Memorice su número antes de enfrentarme al viento helado de febrero. Me tomó 3 días reunir el valor para llamar. Cuando por fin lo hice, contestó al segundo tono con un enérgico. Brianna Chen. Soy Jerry Flores. No nos conocemos, pero lo vi en el diner Murphy el viernes por la noche. Hubo una pausa. El hombre de la tarta de manzana que defendió mi honor con el encargado. ¿Usted escuchó eso? Estaba recogiendo mis guantes del coche. También vi que dejó una buena propina. Podía oír la sonrisa en su voz. Entonces, señor Flores, ¿qué puedo hacer por usted? Aceptar una cena conmigo en un lugar mejor que Murphy's. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Es una invitación a una cita o necesita asesoría empresarial? Definitivamente, una cita. Aunque, si tiene algún consejo sobre cómo convencer a mujeres hermosas para que cenen con un desconocido, acepto la consulta. Se rió. Una risa real, no la de compromiso que algunas mujeres usan cuando un hombre intenta ser encantador. Sábado por la noche, Romanos, en la calle Tir. A las 7. Aquella noche, Brianne volvió a ponerse el mismo abrigo rojo para ir a cenar. Pero debajo llevaba un vestido negro que hizo que el corazón se me acelerara. Hablamos durante 3 horas de todo, menos de negocios. Su infancia en California, mi trabajo en la planta eléctrica, nuestro amor compartido por las películas antiguas y los libros más recientes. Cuando se rió a carcajadas de mi historia sobre cómo inundé mi apartamento intentando arreglar una simple fuga en la cocina, supe que me estaba enamorando. 6 meses después, le propuse matrimonio en ese mismo diner, deslizando un anillo sobre el mismo mostrador en el que ella había dejado su tarjeta de presentación. Cásate conmigo, Brianna Chen, hazme el hombre más afortunado de todo Wyoming. Ella dijo que sí antes de que terminara la frase. Nuestra boda se celebró en un día de septiembre radiante, de esos en los que el sol brilla como si todo fuera posible. Brianne vistió el vestido de su abuela, modificado para ajustarse a su figura más pequeña, y llevaba en las manos flores silvestres que habíamos recogido esa misma mañana. Me temblaban las manos mientras deslizaba el anillo en su dedo. Para siempre, susurró. Y yo le creí por completo. 2 años después llegó Dustin,
un milagro llorón y colorado que transformó nuestra tranquila casa en un hogar lleno de vida y propósito. Recuerdo estar de pie en la habitación del hospital, mirando cómo Brianne acunaba a nuestro hijo con la misma determinación feroz que ponía en todo lo que hacía, y pensar que aquel momento era todo lo que jamás necesitaría. Pero incluso entonces, mientras sostenía a ese bebé perfecto, noté que los ojos de Brianne, de vez en cuando, se desviaban hacia una revista de negocios que alguien había dejado en la mesilla. A medida que Dustin pasó de ser un niño pequeño a un escolar, empecé a notar cosas que antes me habían pasado inadvertidas. Cuando cumplió 7 años, Brianne le compró un ordenador. No un juguete, sino una máquina de verdad que costaba más que mi sueldo de un mes. Tiene que entender la tecnología, me explicó, observándolo navegar por programas de los que yo nunca había oído hablar. El futuro pertenece a los niños que piensan en digital. Yo le sugerí enseñarle a pescar. Ella rió, pero no de forma amable. Para entonces ya nos habíamos mudado a Île-d'Estavenoe, a una casa con 3 baños y una isla de cocina más grande que todo nuestro viejo apartamento. La consultora de Brianne había conseguido un contrato con un consorcio minero, y de repente teníamos dinero para cosas que jamás había imaginado necesitar. Una asistenta venía 2 veces por semana. La nevera dispensaba hielo por la puerta. La habitación de Dustin parecía una juguetería de lujo. ¿No es maravilloso?, me dijo Brianne una noche, señalando nuestro nuevo comedor, con su lámpara de cristal y una mesa para 12 comensales. Ahora sí podemos recibir invitados como corresponde. Yo echaba de menos nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de dibujos de Dustin y nuestras conversaciones nocturnas. Aquella nueva mesa reflejaba la luz como un espejo, mostrando cada huella, exigiendo posavasos y manteles individuales. Y las reuniones comenzaron casi de inmediato. Asociados, posibles clientes, parejas adineradas cuyas conversaciones giraban en torno a cuotas de mercado y estrategias de inversión. Yo me ponía mi mejor camisa e intentaba participar, pero las charlas sobre fondos de cobertura y reestructuración corporativa me hacían sentir como si hablara un idioma extranjero, y mal. Jerry trabaja en la planta eléctrica, decía Brianne cuando alguien preguntaba. Y empecé a notar algo nuevo en su voz, no orgullo, sino un matiz de disculpa. Como si mi trabajo requiriera una justificación. Dustin, en cambio, prosperaba en este nuevo mundo. A los 10 años podía conversar sobre programación con los clientes expertos en tecnología de Brianne. A los 12, criticaba la selección de vinos en restaurantes que yo no podía pagar por mi cuenta. A los 14, ponía los ojos en blanco cuando le proponía ir de campamento en familia, prefiriendo acompañar a su madre a conferencias de negocios en Denver o Salt Lake City. Papá no entiende se convirtió en su frase favorita, acompañada del suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para preocuparse por cosas tan simples. La primera gran pelea llegó en su cumpleaños número 15. Brianne había organizado una fiesta que parecía más un evento de networking corporativo que una celebración adolescente. Catering, entretenimiento contratado, invitados en su mayoría socios de negocios y sus hijos. Yo quería algo más sencillo, quizá una barbacoa en el patio con sus amigos de la escuela. Esto es ridículo, le dije la noche anterior, viendo cómo los camareros colocaban elaborados arreglos florales. Tiene 15 años, no 50. Está creciendo en un mundo diferente al que tú y yo conocimos, Jerry, respondió ella, ajustando un centro de mesa con la misma precisión que usaba para negociar contratos. Estas conexiones importan. Estas relaciones moldearán su futuro. ¿Y qué hay de ser solo un niño? Se giró hacia mí, por un instante, vi algo frío en sus ojos. Un cálculo donde antes había calor. Ser solo un niño es un lujo que no podemos permitirle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar, o lo preparamos para perder. Pensé en mi propio cumpleaños número 15, una jornada de pesca con mi padre, un pastel casero, regalos envueltos en las páginas de las historietas del periódico. Había sido perfecto en su simplicidad. La fiesta fue un éxito, al menos según Brianne. Dustin encantó a los adultos y recibió regalos que hablaban de mucho dinero,
ordenadores portátiles, ropa de diseñador, una bicicleta de montaña que costaba más que algunos coches. Pero lo vi, en un momento, quedarse solo junto a la piscina, perdido en medio de aquella celebración tan sofisticada. —¿Estás bien, campeón? —le pregunté. Él se enderezó de inmediato, recuperando la máscara que Brianne le había ayudado a construir. Claro, ¿por qué no habría de estarlo? Pero por un instante alcancé a ver al niño confundido que se escondía bajo toda aquella falsa madurez y me partió el alma. Aquella fiesta marcó el principio del fin, aunque yo no lo supe en ese momento. Lo que siguió fueron 10 años de desastre a cámara lenta, como ver un desprendimiento de tierra desde el pie de la montaña, inevitable, destructivo e imposible de detener. El negocio de Brianne empezó a consumir más de su tiempo, de su atención y de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se convirtieron en conferencias telefónicas. Las vacaciones se cancelaban por emergencias con clientes. Los eventos escolares de Dustin competían con reuniones de juntas, y las reuniones siempre ganaban. «No entiendes la presión que tengo», me decía cuando me quejaba de que faltara, una vez más, a un partido de béisbol de Dustin. «Este negocio sostiene nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles». Pero yo sí entendía la presión. La que sentía al mantener la red eléctrica funcionando, asegurando que miles de personas tuvieran luz al encender un interruptor. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que a mí mismo. Para cuando Dustin se graduó de la preparatoria, se había convertido en un extraño para mí. Brianne lo había moldeado a su imagen, agudo, ambicioso y desdeñoso con todo lo que no sirviera para avanzar en sus objetivos. Cuando le sugerí que considerara una escuela técnica además de las solicitudes universitarias, me miró como si le hubiera propuesto convertirse en siervo medieval. «Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te tiene estancado», dijo, con apenas 17 años y hablando como un consultor empresarial. «Tú te conformaste con la mediocridad. Yo no voy a cometer ese error». Sus palabras fueron como golpes físicos. «Conformarte con la mediocridad». Como si 25 años de mantener encendidas las luces para toda una comunidad no significaran absolutamente nada. Como si ser un padre constante y presente fuera, de algún modo, motivo de vergüenza. La universidad empeoró las cosas. Dustin eligió la escuela de negocios, la misma en la que se graduó Brianne, por supuesto. Y en cada regreso por vacaciones traía teorías sobre dinámicas de mercado y optimización personal. Observaba nuestra casa, nuestra vida, nuestros valores, con un desprecio apenas disimulado. «Podrías hacer más, papá», me decía, como si mi satisfacción personal fuera un defecto. «Mamá empezó sin nada y construyó un imperio. Tú llevas 20 años en el mismo trabajo. Hay cosas más importantes que el dinero», respondía yo, pero él ya había dejado de escuchar. La explosión final llegó en su último año. Brianne llevaba semanas trabajando jornadas de 100 horas en una gigantesca operación de adquisición. Yo me encargaba de todo en casa: compras, lavandería, las tareas cotidianas que mantenían la vida en marcha. Cuando se perdió la graduación de Dustin por una crisis con un cliente, solté por fin lo que llevaba años acumulando. «Esto ya es suficiente, Brianne. La familia tiene que ser lo primero a veces». Estábamos en nuestra cocina, ese santuario de cristal y granito al éxito material. Ella aún llevaba su traje de negocios, era medianoche y revisaba correos en su teléfono. «¿No te atrevas a darme lecciones sobre prioridades?», respondió, sin apartar la vista de la pantalla. «Todo lo que tenemos, todo lo que Dustin ha logrado, existe gracias a mi trabajo. ¿Y qué hay de todo lo que hemos perdido?». «¿Cómo qué?». Por fin levantó la mirada, con un gesto genuinamente confundido. «Como nosotros. Como ser una familia y no una corporación». Me sostuvo la mirada unos segundos y vi la respuesta en sus ojos antes de que hablara. «Ya no somos una familia. Somos un acuerdo de negocios que ha dejado de ser útil. Quizá es hora de dejar de fingir que esto funciona». La separación duró 6 meses. Los abogados de Brianne fueron eficientes,
profesionales, demoledores. Me quedé con la casa de Maple Street, nuestra primera vivienda, que ella había conservado como propiedad en alquiler y con lo justo para vivir modestamente. Ella se quedó con todo lo demás, incluida la lealtad absoluta de Dustin. «Tú también lo estás frenando», me dijo él en una de nuestras últimas conversaciones antes de mudarse a Denver para trabajar en la empresa de su madre. «Todo ese discurso tuyo sobre la culpa, los valores familiares y la vida sencilla es tóxico, papá. No puedo estar cerca de esa negatividad». Después me quedé solo, en una casa vacía, rodeado de cajas llenas de recuerdos de una vida que, al parecer, no había significado nada para las personas a las que más había amado. 15 años después, la luz de la tarde se apagaba tras la ventana de mi apartamento. El café se había enfriado. Los fragmentos de cerámica seguían esparcidos en el suelo. En algún lugar de la ciudad avanzaban los preparativos para el funeral de la mujer que una vez me prometió un para siempre, y yo no entendía por qué había recordado mi nombre en su testamento. Los 3 días entre la llamada de Janet Morrison y el funeral pasaron en un extraño estado de suspensión. Limpié mi apartamento 2 veces, planché mi único traje decente y ensayé conversaciones que nunca sucederían. Cada mañana pensaba en no ir, pero cada noche seguía convencido de que debía rendirle mis respetos, costara lo que costara. El viernes amaneció gris y frío, típico de mayo en Wyoming. Me paré frente al espejo del baño ajustando una corbata que no usaba desde hacía 5 años, preguntándome qué pensaría Brianne del hombre en el que me había convertido. La imagen me devolvió un rostro más viejo de lo que me sentía por dentro, el cabello plateado donde antes era castaño, líneas que dibujaban el mapa de decepciones silenciosas. El trayecto hasta la capilla memorial Riverside tomó 20 minutos, atravesando barrios que contaban la historia de la brecha económica en Rock Springs. De mi modesto complejo de apartamentos pasé a urbanizaciones de clase media, y luego a las calles de jardines cuidados y fachadas de piedra donde vivía el círculo de Brianne. La capilla, en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, imponía con su arquitectura gótica, símbolo de permanencia y prosperidad. Los autos se alineaban en la entrada circular, Mercedes, BMW, varios Tesla que probablemente costaban más que mi mejor año de ingresos. Aparqué mi Honda de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome un intruso en la celebración ajena. El interior rezumaba dinero, bancos de caoba, vitrales, flores dispuestas con precisión artística. Más de 200 personas llenaban el lugar, conversando en un murmullo que mezclaba luto respetuoso con el inevitable networking empresarial. Reconocí algunos rostros de las cenas de negocios a las que Brianne me había arrastrado durante nuestro matrimonio, pero la mayoría eran extraños del mundo que ella construyó después de mí. Me deslicé hasta un banco al fondo, con la esperanza de pasar inadvertido hasta que terminara la ceremonia. Sin embargo, los murmullos me siguieron como ondas en un estanque. Una mujer, enfundada en un caro traje negro, señaló discretamente en mi dirección. Alcancé a escuchar fragmentos. Su exmarido, ¿puedes creer que haya venido después de todo lo que le hizo? Con los años, las historias habían tomado vida propia. En esa versión, yo era el villano que frenó a una mujer brillante, el ancla que casi hundió sus ambiciones. Aprendí hace tiempo que es inútil luchar contra relatos que dan a otros la comodidad de explicaciones simples. Papá. La voz cortó el murmullo de la capilla como una cuchilla. Alcé la vista y vi a Dustin avanzar por el pasillo, con el rostro marcado por la incredulidad y una ira apenas contenida. A sus 37 años, había heredado los rasgos afilados y la presencia imponente de Brianne. Vestía un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La seguridad en sí mismo se le escapaba por cada gesto. El reloj caro, el corte de cabello impecable, la postura erguida de quien nunca dudó de su lugar en el mundo. ¿Qué haces aquí? Su voz resonó en la capilla, atrayendo miradas y silenciando conversaciones. Me levanté despacio, manteniendo su mirada. Vine a presentar mis respetos. Perdiste ese derecho hace 15 años. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler su colonia, sofisticada y agresiva. Ella no querría que estuvieras aquí. Tal vez no, pero yo necesitaba estar aquí.
¿Para qué? ¿Para tranquilizar tu conciencia? ¿Para fingir que eres el viudo afligido frente a gente que sabe perfectamente qué clase de esposo fuiste? La capilla había quedado en absoluto silencio. 200 pares de ojos nos observaban como si estuvieran presenciando un combate. Sentí el peso familiar del juicio, el mismo que me había asfixiado en los últimos años de mi matrimonio. Pero esta vez era distinto. Esta vez ya no tenía nada que perder. No estoy aquí para causar problemas, Dustin. Me sentaré atrás, no hablaré con nadie. Cuando termine, me iré. Te irás ahora. Su voz subió otro tono, arrancando murmullos de aprobación entre algunos presentes. Ya la avergonzaste bastante en vida. No vengas ahora a fingir que llora su muerte. Me quedé de pie, sosteniendo su mirada. A nuestro alrededor, la expectación crecía. Alguien tosió. Un teléfono vibró contra la madera. Antes de que pudiera responder, Dustin se giró hacia los presentes, hablando con la autoridad ensayada de quien está acostumbrado a dominar cualquier sala. Les pido disculpas por esta interrupción en lo que debería ser un momento de recuerdo. Me hizo un gesto con la mano, con la indiferencia de quien espanta a una mosca. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres parte de la familia. Algunas personas asintieron. Alguien susurró en señal de aprobación. Sentí el calor subiéndome por las mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Para quienes no lo sepan, continuó Dustin, ganando confianza con cada palabra, este es Jerry Flores, el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad haya visto jamás. Mientras mi madre construía un imperio que daba trabajo a cientos de personas, él se conformaba con fichar en un reloj y quejarse de sus ambiciones. Dustin, basta, mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Basta? ¿Por qué? ¿Porque creo que esta gente merece saber por qué estás realmente aquí? Se volvió hacia la multitud, como un fiscal dirigiéndose a un jurado. Se quedó con la mitad de sus bienes en el divorcio, a pesar de no haber contribuido en nada a su éxito. Luego pasó 15 años actuando como la víctima mientras ella levantaba algo magnífico. La gente estaba totalmente enganchada. Algunos cabeceaban en acuerdo. Vi rostros conocidos, antiguos vecinos, personas que en su momento consideré amigos durante el matrimonio. Ninguno me miró a los ojos. Ella lo mantuvo durante años mientras él se negaba a crecer, a asumir riesgos, a ser el compañero que ella merecía. Y ahora que ya no está, aparece esperando compasión, esperando que lo traten como si hubiera significado algo en su vida. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. No porque fueran del todo falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a un simple relato de fracaso y culpa. Pensé en defenderme, en explicar la complejidad de lo que habíamos compartido, el amor que coexistió con la creciente incompatibilidad. Pero, ¿para qué? Esa gente ya había elegido su versión de la historia hace mucho tiempo. Mi madre murió construyendo algo que nos sobrevivirá a todos, concluyó Dustin, su voz cargada de convicción. Ella merecía un esposo que la ayudara a llegar a esas alturas, no uno que intentara arrastrarla hasta su nivel. La capilla quedó en silencio. Me quedé ahí, completamente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas llenas de juicio. Parte de mí quería irse, evitar más humillación. Pero otra parte, la parte que había amado a Brian H. más que a nada en el mundo, se negó a dejarse expulsar de su último adiós. ¿Ya terminaste? Pregunté en voz baja. Los ojos de Dustin se encendieron con sorpresa. Esperaba que me derrumbara, que me retirara avergonzado. Pero cuando seguí firme, su seguridad titubeó un instante. Amé a tu madre durante 40 años, dije, mi voz clara en la capilla silenciosa. 22 de ellos como su esposo, 18 más como alguien que, pese a todo lo que salió mal entre nosotros, siempre le deseó lo mejor. No estoy aquí para reclamar nada ni exigir reconocimiento. Estoy aquí porque, una vez, nos hicimos promesas que importaban. Y elijo honrar esa memoria. Me senté, entrelazando las manos sobre el regazo.
El silencio se prolongó incómodo. Dustin permaneció inmóvil en el pasillo, sin saber cómo reaccionar ante alguien que no cedía a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente de la capilla. Probablemente el director de la funeraria, intentando restaurar el orden de su meticulosa ceremonia. Dustin me lanzó una última mirada de desprecio antes de avanzar hacia la primera fila, reservada para la familia. Poco a poco las conversaciones se reanudaron. Alcancé a oír fragmentos de murmullos. ¡Qué descaro! Pobre Dustin, tener que aguantar esto. Mejor se habría quedado en su casa. Me quedé hasta la eulogía que retrató a Brianna como una visionaria que había superado obstáculos para alcanzar la grandeza. Escuché las lecturas de socios de negocios que elogiaban su liderazgo e innovación, y la música que subrayaba su triunfo sobre la adversidad. Al terminar, la gente desfiló ofreciendo sus condolencias a Dustin, evitando mirarme deliberadamente. Esperé hasta que la capilla casi se vació para levantarme y marcharme. Señor Flores. Un hombre de traje caro se acercó. De mediana edad, aspecto profesional, un maletín de cuero en la mano. Dan Morrison, de Morrison Wells and Associates. ¿Podría hablar un momento conmigo? Mientras sonaba el último himno y el director de la funeraria ofrecía las palabras de cierre, sentí ese peso familiar de agotamiento cayendo sobre mí como un abrigo pesado. La tortura estaba casi terminada. En pocos minutos podría salir por la puerta lateral, conducir hasta mi apartamento silencioso y tratar de olvidar toda esta humillación. A mi alrededor, la gente recogía sus cosas, bolsos, programas, los movimientos sutiles que anuncian el final de un acto formal. Dustin permanecía al frente, recibiendo condolencias con la soltura de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Un par de personas me miraron, pero la mayoría ya me había descartado como irrelevante en el día. Estaba tomando mi chaqueta cuando escuché de nuevo. Señor Flores. Dan Morrison se acercó con pasos medidos, impecable a pesar de la larga ceremonia. De cerca parecía más joven de lo que imaginaba, quizá unos 50 años. Tenía la mirada aguda tras unas gafas de montura fina y esa seguridad propia de quien lleva años gestionando los asuntos de clientes adinerados. Lamento su pérdida, dijo, tendiéndome la mano. Dan Morrison, de Morrison Wells Associates. Hablamos brevemente después del servicio. Gracias. Estreché su mano, notando su agarre firme y su mirada directa. El servicio fue muy bonito. Brianne lo habría apreciado. Sin duda. Ella fue muy específica con sus arreglos finales. Hizo una pausa, mirando alrededor de la capilla que se iba vaciando. Me preguntaba si podría hablar con usted y con Dustin. Hay algunos asuntos que debemos tratar sobre la herencia de la señora Flores. Antes de que pudiera responder, Dustin apareció a mi lado, su expresión cambiando de la pena estudiada a un interés alerta. Dan, por fin. Me preguntaba cuándo pasaríamos al lado práctico de todo esto. Claro, Dustin. Estos asuntos requieren atención cuidadosa, respondió Dan con el tono mesurado de quien acostumbra a dar noticias importantes. Me gustaría que ambos vinieran a mi despacho para la lectura del testamento de su madre. ¿Ambos? Dustin arqueó las cejas. ¿Es necesario? Quiero decir, él no es. Hizo un gesto vago hacia mí. Tu padre está mencionado expresamente en el testamento, Dustin. Su presencia es obligatoria por ley. Sentí una punzada de sorpresa. Mencionado en el testamento. Sonaba improbable, dadas las circunstancias y lo que había pasado entre Brianna y yo. Lo más lógico sería que fuera una formalidad menor, perdonar alguna vieja deuda o confirmar que no tenía reclamaciones sobre su patrimonio. No creo que sea necesario, murmuré. Estoy seguro de que es solo un trámite. No necesitan que yo esté allí. Dan me sostuvo la mirada con firmeza. Me temo que sí, señor Flores, respondió Dan con un tono firme pero cortés. La señora Flores fue muy específica sobre quién debía estar presente en la lectura del testamento, y tanto usted como Dustin deben estar aquí.
Había algo en su voz que dejaba claro que aquello no era negociable. Dustin frunció el ceño, visiblemente molesto, pero se encogió de hombros con la despreocupación de alguien que cree no tener nada que temer. «Está bien, acabemos con esto de una vez», dijo, y luego se volvió hacia mí con una impaciencia apenas disimulada. «Intenta no hacer que esto sea más difícil de lo que ya es». El camino hasta la oficina de Dan nos llevó a recorrer 3 calles por el centro de Rock Springs, pasando por edificios que habían sido testigos de la prosperidad y el declive de la ciudad con la industria energética. Durante el trayecto, Dan mantuvo una conversación trivialmente educada, comentarios sobre el clima, sobre la asistencia al funeral. Observaciones cuidadosamente neutras que no revelaban nada de lo que nos esperaba. Su despacho estaba en la última planta de una casa victoriana restaurada, con maderas oscuras y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, el tipo de lugar que transmitía una sensación de éxito consolidado. En las paredes colgaban diplomas y certificados, intercalados con fotografías de Dan junto a figuras destacadas de la política y los negocios locales. Era exactamente el tipo de oficina que Brianne habría elegido, prestigiosa, pero sin ostentación, elegante, pero respetuosa con la tradición. «Por favor, siéntense», dijo Dan, señalando 2 sillones de cuero frente a su escritorio de caoba. Dustin se apropió del asiento más cercano a Dan, dejándome a mí el que quedaba algo más apartado. Me pareció apropiado, considerando mi posición periférica en aquel asunto. Dan se acomodó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa, extrayendo varios documentos legales con la precisión de quien ha repetido ese ritual incontables veces. La luz de la tarde se filtraba por los altos ventanales, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como diminutos espíritus en la repentina quietud de la sala. «Antes de comenzar», dijo Dan, ajustándose las gafas, «quiero expresar nuevamente mis condolencias». Brianne no solo era una cliente muy apreciada, sino también alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida ha sido profundamente sentida por todos los que la conocieron. Dustin asintió con solemnidad. Yo permanecí en silencio, sin saber muy bien cuál era la respuesta adecuada para alguien cuya relación con la fallecida había sido complicada. Dan tomó el primer documento, varias páginas encuadernadas con un respaldo azul, y carraspeó antes de comenzar. «Este es el último testamento y disposición final de Brianne Elizabeth Flores, firmado el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguado según la ley del estado de Wyoming. Este documento reemplaza cualquier testamento anterior, y fue redactado apenas 14 meses atrás». No pude evitar preguntarme qué la había impulsado a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Estaba enferma? ¿O había sucedido algo que la hizo pensar en su propia mortalidad? El testamento confirma que la señora Flores estaba en pleno uso de sus facultades mentales y con memoria lúcida en el momento de su redacción, y que no actuó bajo coacción o influencia indebida, continuó Dan, con la cadencia formal de un procedimiento legal, pronunciando cada palabra con precisión. Dustin se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Podía ver la expectación en su postura, un hombre listo para reclamar su herencia, para ocupar plenamente el lugar en el imperio que su madre había construido. Dan pasó a la segunda página, sus gafas atrapando la luz mientras leía con tono medido. «Hago las siguientes disposiciones y legados específicos», leyó. «A mi amado hijo, Dustin Michael Flores, le lego la vivienda familiar situada en el 847 de Hillcrest Avenue, junto con todo su mobiliario, obras de arte y bienes personales en ella contenidos». Una sonrisa satisfecha se dibujó en el rostro de Dustin. La casa de Hillcrest valía, como mínimo, $800,000. Una propiedad amplia, con vistas a la montaña y espacio más que suficiente para recibir a sus contactos de negocios. Además, prosiguió Dan, lego a Dustin la suma de $500,000, que deberán ser transferidos desde mi cuenta principal de inversiones en un plazo de 60 días tras la validación del testamento. 500,000 más la casa. Observé cuidadosamente la reacción de Dustin. Sonreía, sí, pero noté un leve parpadeo en su expresión. Aunque era una suma considerable, él sabía perfectamente que el imperio empresarial de Brianne valía muchísimo más. ¿Dónde estaba el resto?
¿Dónde estaba la empresa? Eso está muy bien, por supuesto, dijo Dustin, intentando ocultar la duda en su voz. Pero, ¿y las participaciones de mamá en la empresa? ¿La compañía? Dan dejó a un lado la primera página y tomó la siguiente, manteniendo su rostro profesionalmente neutro. Estoy continuando con los legados específicos. Dustin. Por favor, permíteme terminar de leer las secciones relevantes. Me removí en mi asiento, sintiéndome cada vez más como un intruso en un momento íntimo de familia. $500,000 eran más dinero del que yo había visto en varias vidas, y junto con la casa le aseguraban a Dustin un futuro cómodo. Y era lógico. Él era su hijo, su sucesor natural, el heredero que ella había preparado para su mundo. El legado a Dustin, prosiguió Dan, incluye las siguientes condiciones. La herencia está condicionada a que mantenga su empleo en Flores Consulting Solutions por un mínimo de 2 años a partir de la fecha de ejecución de este testamento o hasta que la empresa sea vendida o disuelta. Dustin frunció el ceño, desconcertado. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Y qué significa eso de que se venda la empresa? ¿Quién la vendería? Me limito a leer el testamento tal cual está escrito, Dustin. Estas son las palabras de tu madre, no las mías. Una tensión que no había percibido antes comenzó a hacerse presente en la sala. La postura confiada de Dustin se transformó, sus manos se abrían y cerraban lentamente sobre su regazo. Yo, sin quererlo, me incliné hacia adelante, atrapado por el giro que estaba tomando la situación. Déjame entenderlo bien, dijo Dustin, con ese tono afilado que ya había escuchado en la capilla. Recibo la casa y $500,000, pero con condiciones. ¿Y estás hablando de vender la empresa? Eso no tiene sentido. Mamá jamás habría vendido la compañía. Era su vida entera. Dan se quitó las gafas y las limpió despacio, como si quisiera dar un respiro antes de continuar. Cuando se las volvió a poner, su mirada alternó entre Dustin y yo con un gesto que no pude interpretar del todo. El testamento de tu madre contiene disposiciones adicionales sobre el destino de sus demás bienes, dijo en voz baja, la empresa, su cartera de inversiones y otros activos significativos. Pues vamos, léelas, exigió Dustin, con la paciencia ya al límite. ¿Cuáles son esas otras disposiciones? Sentí un creciente malestar al presenciar aquel intercambio. La forma en que Dan elegía cada palabra, el matiz casi compasivo que empezaba a colarse en su voz, me recordaba a los médicos cuando se preparan para dar malas noticias. Antes de continuar, dijo Dan, recostándose levemente en su silla, quiero recalcar que estos documentos representan los últimos y más reflexionados deseos de la señora Flores. Habían sido preparados tras largas conversaciones y consultas, y ella estaba absolutamente decidida respecto a su contenido. La sala quedó en un silencio pesado, roto únicamente por el tic-tac de un antiguo reloj que descansaba en la estantería de Dan. Dustin miraba al abogado con creciente inquietud, mientras yo me preguntaba por qué Brianna había insistido tanto en que estuviera presente para lo que, a simple vista, parecía un asunto familiar rutinario. Dan levantó la tercera página del testamento, la repasó rápidamente con la mirada y luego nos observó a ambos. Sin embargo, dijo, con un tono que hizo que mi estómago se encogiera, hay disposiciones adicionales que modifican de forma radical la distribución de la herencia de la señora Flores. Se quitó las gafas, y por primera vez desde que habíamos entrado en su despacho, me miró directamente. En su expresión había algo que me provocó un nudo en el estómago, una mezcla de simpatía y deber profesional, como si estuviera a punto de decirme algo para lo que yo no estaba preparado. El testamento, continuó, con una gravedad aún más marcada, incluye disposiciones sobre el destino del resto de los bienes de la señora Flores, que constituyen la mayor parte de su patrimonio. Dustin se inclinó aún más hacia adelante, aferrándose a los reposabrazos de su silla. Por fin, hablemos de la empresa y del resto de sus inversiones. Dan volvió a concentrarse en el documento y, tras carraspear con una pausa intencionada, soltó una frase que caía en la habitación como piedras en un estanque. A mi exesposo, Jerry Michael Flores, leyó, lego la cantidad de $33,5 millones,
a transferir desde mis cuentas principales de inversión y mi cartera de valores. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo después de una explosión. Sentí que la mandíbula se me abría sola, incapaz de controlarlo. 33,5 millones de dólares. La cifra era tan descomunal que parecía irreal. No encajaba con la imagen de mí, sentado en un despacho de abogado en Rock Springs, Wyoming. Debe de haber algún error, logré decir con una voz que me sonó extraña, distante. ¿Dijo 33 millones? ¿33,5? Así es, respondió Dan, manteniendo un tono profesionalmente neutro, aunque en sus ojos vi algo más, no sorpresa, sino la observación calculada de quien presencia un caos que esperaba. El rostro de Dustin perdió todo el color, para luego enrojecer de golpe, como si su sangre no supiera hacia dónde fluir. ¿Qué acaba de decir? Dan prosiguió, decidido a soltar la bomba completa. Además, transfiero a Jerry Flores la participación mayoritaria en Flores Consulting Solutions, incluyendo todas las empresas subsidiarias, propiedades inmobiliarias y activos corporativos. Esta transferencia incluye el 65% de participación en todas las entidades empresariales, así como su nombramiento como presidente del Consejo de Administración. Sentí que me faltaba el aire. La sala pareció inclinarse de lado, como si las leyes de la física hubieran decidido cambiar de opinión sobre cómo debía funcionar el mundo. El control mayoritario de la empresa de Bryana, el imperio que había visto construir desde cero, el negocio que, a la larga, devoró nuestro matrimonio y fue fuente de la riqueza que tantas veces me hizo sentir insignificante. Ella me lo estaba entregando todo. Esto no puede estar bien, susurré. Debe de haber algún error en la documentación. Le aseguro, señor Flores, que no hay error, dijo Dan, quitándose de nuevo las gafas para limpiarlas con calma meticulosa. Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Flores. Ella revisó cada palabra varias veces y confirmó que estas eran exactamente sus voluntades. Dustin se levantó de golpe, tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Es imposible. Ella no haría, no podría». Se giró hacia mí con una expresión de pura incredulidad mezclada con algo más oscuro. «¿Qué hiciste? ¿Cómo la manipulaste?» «No hice nada», respondí con voz débil, aún intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «No he hablado con tu madre en 15 años». «Mentira», explotó Dustin, como un disparo. «La gente no regala 33 millones de dólares a su exmarido sin razón. Tuviste que influir en ella, aprovecharte cuando estaba enferma, cuando no pensaba con claridad». La voz de Dan cortó la creciente histeria de Dustin con una autoridad profesional afilada. Puedo asegurarle que la señora Flores estaba en plenas facultades mentales cuando firmó estos documentos. Se sometió a una evaluación exhaustiva de competencia mental, precisamente para evitar que el testamento pudiera ser impugnado en el futuro. Yo seguía inmóvil en mi silla, viendo la escena como si le ocurriera a otra persona. Las cifras que había escuchado, 33,5 millones de dólares, el control de una empresa multimillonaria, pertenecían a un universo completamente ajeno al mío, donde me preocupaba por la compra del supermercado o por reparar el coche. Pero, ¿por qué?, pregunté, desde algún lugar profundo de mi incredulidad. ¿Por qué haría esto? Dan reunió los documentos del testamento en una pila ordenada, moviéndose con cuidado. La señora Flores dejó instrucciones específicas sobre esa pregunta, señor Flores. Me pidió que le transmitiera un mensaje personal después de leerle estas disposiciones. El rostro de Dustin se deformó con ira y traición. ¿Un mensaje personal? ¿A él? ¿Pero a mí me deja fuera de todo lo importante? Usted ha recibido una herencia considerable, Dustin, replicó Dan con calma. $500,000 y una propiedad valiosa representan más riqueza de la que la mayoría de las personas ven en toda su vida. En comparación con lo que él recibe. Dustin me señaló con un dedo tembloroso. Estamos hablando de cientos de millones en activos totales. Solo la empresa vale más que todo lo demás junto.
La tensión en la sala era tan densa que se podía saborear. En algún rincón de mi mente me di cuenta de que mi vida acababa de cambiar para siempre, en formas que ni siquiera podía imaginar. Pero lo único en lo que podía pensar era en el hecho imposible de que Brianna, la terca y ambiciosa Brianna, que había llegado a resentir todo lo que yo representaba, hubiera decidido darme todo lo que había construido. Y fue entonces cuando Dustin perdió por completo el control. «Esto es fraude», gritó, con la voz rota por la furia. «Fraude criminal. Fue manipulada, coaccionada, estaba mentalmente comprometida». Se giró hacia mí, el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. «Tú le hiciste algo. No hay otra explicación». Me encogí en la silla, sobrepasado por la violencia de su reacción. «Dustin, te juro que no tuve contacto con tu madre. Ni siquiera sabía que estaba enferma». «Mentiroso». Golpeó la mesa de Dan con la palma abierta, haciendo volar algunos papeles. «Nadie entrega todo lo que ha construido a alguien que abandonó a su familia. A alguien que ni siquiera fue capaz de llamar cuando estaba muriendo. Ella no abandonó a nadie», dije en voz baja, encontrando un pequeño hilo de fortaleza. «Nuestro matrimonio terminó, pero eso no significa». «Significa exactamente eso», interrumpió Dustin, casi chillando. «Tú nos dejaste. Te llevaste tu patético acuerdo de divorcio y desapareciste en tu miserable vida, mientras ella construía un imperio. ¿Y ahora quieres que me crea que simplemente decidió entregártelo todo?» La voz de Dustin cortó el caos con un filo que mezclaba incredulidad y rabia contenida. «Señor Flores», intervino Dan con autoridad profesional, «entiendo que estas son noticias difíciles, pero debo insistir en que se controle. Estos son los deseos expresos de su madre, ejecutados con plena autoridad legal». Dustin se giró hacia el abogado, los ojos ardiendo. «Quiero que se revise cada documento. Quiero evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años». «No hubo contactos», replicó Dan con calma. La señora Flores lo dejó muy claro cuando explicó su decisión. ¿Explicó su decisión? La risa de Dustin fue amarga, afilada. Entonces, si explicó por qué decidió traicionar a su único hijo y entregarle todo al hombre que arruinó su primer matrimonio. Dejó un mensaje personal para su padre. La palabra padre pareció golpear a Dustin como un puñetazo. Por un instante, su furia titiló y dejó entrever algo más profundo, un dolor tan hondo que me encogió el pecho. Pero la rabia regresó, duplicada en intensidad. «Él no es mi padre», espetó Dustin con desprecio. «Mi padre habría estado ahí cuando ella lo necesitó. Mi padre habría apoyado sus sueños, en lugar de intentar hundirlos». Se volvió hacia mí, el rostro deformado por años de resentimiento acumulado. «No eres más que un fracasado que no pudo soportar estar casado con alguien mejor que él». Cada palabra fue como una puñalada, no porque fueran del todo falsas, sino porque tenían suficiente verdad como para herir. Durante aquellos últimos años, me había sentido inadecuado. Había luchado contra el peso del éxito de Brianne. Había sido yo quien no pudo adaptarse al mundo que ella estaba construyendo. «Tal vez tengas razón», respondí en voz baja. «Tal vez no fui el esposo que ella merecía, pero nunca pedí esto. Jamás lo esperé». «¿Esperar?» La voz de Dustin subió un tono más. «Tú orquestaste todo. De alguna forma, en algún momento, te ganaste su voluntad cuando estaba vulnerable, cuando estaba enferma o asustada». «Ya basta», interrumpió Dan, su paciencia profesional mostrando por fin grietas. La señora Flores no estaba ni enferma ni vulnerable cuando tomó estas decisiones. De hecho, estaba más decidida y lúcida que nunca la había visto. Entonces, ¿por qué? La voz de Dustin se quebró apenas. ¿Por qué me haría esto a mí? Yo fui todo lo que ella quería que fuera. Trabajé en su empresa. Viví la vida que planeó para mí. Me convertí en el hijo del que podía sentirse orgullosa. El dolor en su voz atravesó mi propia conmoción.
A pesar de los años de hostilidad, humillaciones públicas y acusaciones amargas, lo vi por un momento con total claridad. Un hombre que había pasado toda su vida adulta intentando ganarse la aprobación de su madre, solo para descubrir que su validación final se la había dado a otro. Ella dejó un mensaje explicando sus razones, dijo Dan con suavidad. ¿Quiere que lo lea? Las manos de Dustin temblaban, su cuerpo entero vibraba con una mezcla contenida de rabia y dolor. Un mensaje. No pudo explicármelo en persona, pero sí dejó un mensaje para él. El mensaje está dirigido a ambos, en realidad. Fue escrito para ser leído después de la lectura del testamento. Encontré mi voz, aunque salió ronca e insegura. Tal vez deberíamos escuchar lo que tenía que decir. Los ojos de Dustin se clavaron en los míos con odio puro. Tú no tienes derecho a decidir nada aquí. No tienes derecho a nada de esto. Pero, incluso mientras hablaba, vi en su mirada la necesidad desesperada de entender por qué su madre había decidido destrozar todo lo que él creía sobre su lugar en su mundo. Dan ya estaba alcanzando un sobre diferente, con la inscripción mensaje personal escrita con la inconfundible caligrafía de Brianne. Levantó la mano, imponiendo silencio con la autoridad de quien está acostumbrado a controlar salas cargadas de emociones. «Basta, los dos». Su voz cortó la tensión como un cuchillo. «Antes de seguir, tengo algo que lo explicará todo». Abrió el sobremanila con la letra distintiva de Brianne en el frente, extrayendo varias hojas de un papel color marfil. Brianne sabía que este momento sería difícil. Me pidió que leyera este mensaje personal después de anunciar el testamento. Dustin se dejó caer en su silla, su ira momentáneamente desplazada por una curiosidad desesperada. Yo permanecí inmóvil, temeroso de albergar esperanzas, pero necesitado de cualquier explicación que pudiera dar sentido a esta situación imposible. Dan aclaró la garganta y comenzó a leer con la voz de Brianne resonando a través de él. Mi querido Jerry, si estás escuchando esto, significa que ya me he ido y que probablemente estés sentado en la oficina de Dan, preguntándote si el mundo entero ha perdido la razón. Puedo imaginar tu cara, esa expresión que ponías cuando cambiaba de lugar los muebles de la sala sin avisar, confundido, pero intentando ser amable al respecto. A pesar de todo, sentí que mis labios esbozaban la sombra de una sonrisa. Había captado a la perfección esa expresión mía y, de algún modo, escuchar su voz a través de Dan hacía que su presencia llenara la habitación. Sé que esta herencia es una sorpresa. Sé que probablemente piensas que ha habido algún error terrible, que no mereces este dinero ni esta responsabilidad. Pero, Jerry, te equivocas. Mereces cada centavo, y voy a decirte por qué. Dan hizo una breve pausa, mirándonos a ambos antes de continuar. Nunca dejé de amarte. Ni en nuestras peores peleas. Ni durante el proceso de divorcio. Ni durante estos 15 años de silencio obstinado. Me enojaba que no entendieras mis ambiciones, pero estaba más enojada conmigo misma por elegir esas ambiciones por encima de nuestro matrimonio. Tú intentaste salvarnos, Jerry. Me suplicaste que encontrara un equilibrio, que recordara lo que realmente importaba. Yo era demasiado orgullosa y demasiado asustada para escucharte. Las palabras me golpearon como impactos físicos. Sentí las lágrimas brotar, calientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y arrepentimiento se cristalizaban en este momento de imposible absolución. Dustin, continuó el mensaje, y vi a mi hijo levantar la cabeza al escuchar su nombre. Mi hermoso y brillante muchacho. Sé que ahora estás furioso. Probablemente convencido de que tu padre me manipuló. Pero, cariño, no estás listo para esta herencia. Aún no. Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito, aceptando los beneficios sin comprender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo desde cero, nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles que exige la riqueza. Y, lo más importante, llevas 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Eso no es cierto, susurró Dustin, pero su voz carecía de fuerza. Dan prosiguió la lectura. Jerry me enseñó sobre carácter, sobre integridad,
sobre la clase de fortaleza que no necesita demostrarse a través de la crueldad o el juicio. Olvidé aquellas lecciones el día que elegí el dinero por encima del matrimonio, los negocios por encima del amor. Pero jamás olvidé al hombre que me las enseñó. Ahora lloraba abiertamente, sin importarme cómo me veía. Las palabras de Brianne estaban reconstruyendo algo dentro de mí que creía roto para siempre. La sensación de que yo tenía valor, de que mi vida sencilla, vivida con dignidad y en servicio a los demás, realmente significaba algo. Dustin, has recibido lo suficiente para vivir cómodamente y descubrir quién puedes llegar a ser sin el peso de una riqueza ilimitada, decía la carta. Aprende a construir algo por ti mismo. Aprende a valorar a las personas por encima de las ganancias. Aprende a perdonar a tu padre por el crimen de ser humano e imperfecto. Dustin soltó un sonido extraño, como el de un animal herido, aunque no supe si era de rabia o de dolor. Jerry, tú heredas más que dinero, continuó. Heredas la oportunidad de hacer lo que yo debí hacer, usar la riqueza como herramienta para el bien y no como un arma para demostrar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque sé que jamás la usarás para herir a las personas como yo a veces lo hice. El mensaje seguía durante varios párrafos más, detallando disposiciones prácticas y expresando sus deseos para nuestro futuro. Pero el núcleo era claro. Brianne había elegido el amor por encima de la herencia, el carácter por encima de las expectativas, la sabiduría por encima de la riqueza. Cuando Dan terminó de leer, la oficina quedó sumida en un silencio profundo. Tenía las mejillas mojadas por las lágrimas, abrumado por el regalo de saber que Brianne me había amado hasta el final. Dustin miraba al suelo, viendo derrumbarse su mundo entero frente a él. Finalmente, Dan dobló la carta con cuidado y la devolvió a su sobre. Ella me pidió que te la entregara, Jerry. El original es tuyo para conservar. Tomé la carta con manos temblorosas, sosteniendo la última conversación que tendría con la mujer que moldeó mi vida de formas hermosas y dolorosas. El peso de sus palabras se posó sobre la oficina como el polvo que queda tras una explosión. Durante varios minutos, ninguno de nosotros habló. Apreté la carta contra mi pecho, sintiendo la realidad física de su último regalo, no solo el dinero, sino la restauración de mi valor, no solo a sus ojos, sino, lo más importante, a los míos. Dustin rompió el silencio primero. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, aunque la chispa de su voz ya se había apagado. Puedo impugnar esto. Incapacidad mental, influencia indebida, fraude, hay formas de desafiar un testamento. Lo miré, de verdad lo miré, por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina de Dan. Vi a un hombre que había pasado su vida creyendo que el mundo debía inclinarse ante sus deseos, que nunca había aprendido que el amor no se hereda ni se exige, se gana. Puedes intentarlo, le dije con suavidad. Pero tu madre tenía razón, Dustin, no estás listo para esta responsabilidad. ¿Y tú sí? Su risa sonó amarga, hueca. Eres un don nadie, papá. Un jubilado de una planta eléctrica sin experiencia empresarial, sin contactos, sin idea de lo que significa manejar una compañía que vale cientos de millones. Por un instante, el viejo Jerry, el que se había sentido insuficiente durante 22 años, estuvo tentado a darle la razón. Pero las palabras de Brianne resonaron en mi mente. Te mereces cada centavo. Quizá tengas razón, dije, levantándome despacio. Tal vez no sé nada sobre manejar un imperio empresarial, pero sé algo que tu madre valoraba más que cualquier pericia en los negocios. ¿Y qué es? Sé distinguir entre servir a los demás y servirme solo a mí mismo. El rostro de Dustin se torció con un último destello de ira. Esto es una locura. Ella estaba enferma. Era mayor. No pensaba con claridad. La voz de Dan cortó su arrebato con fría profesionalidad. Su madre tenía 62 años y estaba en perfecto estado mental cuando firmó estos documentos. Se sometió a una evaluación psicológica exhaustiva precisamente para evitar el tipo de impugnaciones que usted está planteando. Entonces, ¿por qué? Preguntó Dustin con voz quebrada, como un adolescente. ¿Por qué me haría esto?
Sentí un inesperado impulso de compasión hacia ese hombre que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No te lo hizo a ti, Dustin. Lo hizo por ti. Te dio la oportunidad de descubrir quién eres sin vivir a la sombra de una riqueza sin límites. No quiero esa oportunidad. Las palabras estallaron en él con la fuerza acumulada de 15 años de derecho asumido y expectativa. Quiero lo que me corresponde. Lo que te corresponde, respondí en voz baja, son $500.000 y una casa valorada en casi $1 millón. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Lo que creías merecer, nunca fue realmente tuyo. Dustin me sostuvo la mirada un largo momento. Vi en sus ojos que entendía que algo fundamental había cambiado. El hombre al que había humillado en público esa misma mañana, el padre al que había despreciado como un fracasado, ya no buscaba su aprobación ni su comprensión. «¿Crees que has ganado?», dijo mientras se ponía el abrigo con manos temblorosas. «¿Crees que esto te convierte en algún tipo de héroe?» «No», respondí, sintiendo la verdad de mis palabras en los huesos. «Creo que me convierte en responsable». Se quedó un instante en la puerta, pareciendo más pequeño que cuando había entrado. «Esto no ha terminado». «Sí ha terminado», le respondí con suavidad. «Terminó en el momento en que tu madre tomó su decisión. La única pregunta ahora es qué harás con la vida que ella te ha dado». Se fue sin decir nada más. La puerta se cerró tras él con un clic suave que pareció resonar en el silencio repentino. Dan comenzó a ordenar papeles en su escritorio, el susurro de los documentos devolviéndonos a la realidad práctica. Habrá que completar papeleo, transferir cuentas, programar reuniones del consejo. El equipo de gestión actual de la compañía es excelente, podrán ayudarte a adaptarte a tu nuevo papel. Asentí, aún asimilando la magnitud de lo que había pasado. Dan, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Ella de verdad me amaba? Incluso después de todo lo que salió mal entre nosotros. Él sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en todo el día. Jerry, hablaba de ti cada vez que nos reuníamos. No sobre el divorcio ni sobre los problemas, sino sobre el hombre que le enseñó que el éxito sin carácter no es más que un fracaso costoso. Salí de aquella oficina siendo un hombre diferente al que había entrado. El sol de la tarde me pareció más cálido, el aire más limpio. Tenía trabajo por hacer, responsabilidades que asumir, una empresa que conocer y mejorar. Pero, por primera vez en 15 años, me sentía digno del reto. Comprendí entonces que la justicia no se trataba de venganza ni de reivindicación. Se trataba de un reconocimiento. El reconocimiento de que el carácter importa más que los títulos. Que la paciencia sobrevive a la arrogancia. Y que el amor, el verdadero amor, nunca muere del todo. Brianne lo había visto todo, y en su último acto me había dado la oportunidad de demostrar que tenía razón. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tus impresiones. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.